nuevamente estamos juntos una mañana más de un día sábado, por la mitad del día de reposo. Dice, no estamos empezando el día de reposo, no estamos por la mitad más o menos del día de reposo, que comenzó ayer a la tarde, a la caída del sol, cuando anocheció, y comenzamos con nuestras actividades especiales. Comenzamos con la cena familiar del día de reposo y luego de dormir nos levantamos tempranito, o al menos Ada se levantó tempranito para continuar releyendo y marcando la enseñanza de hoy. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes, le damos gracias por estar allí como cada fin de semana. Gracias por acompañarnos, gracias por tener su Biblia a mano, por tener su cuaderno, su lápiz o lapicero o también un marcador para resaltar las partes que les resultan interesantes. Bienvenidos todos y ya los saludado. Muy buenos días a todos, Shabbat Shalom, feliz día de reposo, agradecidos a Dios siempre. Primero por la vida, segundo por poder estar junto a ustedes, del otro lado que nos acompañan para estudiar, para reflexionar sobre esto que han estado ustedes toda la semana leyendo, meditando, estudiando. Y bueno, hoy nos juntamos aquí nosotros para compartirlo con ustedes y obviamente también ustedes tienen el resto de este día de reposo para juntarse en comunidad de fe, para juntarse con hermanos de la fe y seguir reflexionando y deleitándose en este día de reposo. Muy bien, y empezamos, es una parashá de las más interesantes. Nos toca hoy un estudio de los más interesantes porque tenemos una cantidad de enseñanzas importantes. También tenemos 9 mandamientos, de los mandamientos que surgen del Pentateuco, de la Torá de Dios. En esta parashá tenemos 9 mandamientos, así que surgen prácticamente del capítulo 18, así que vamos a tratar de llegar hasta ese capítulo 18. Tenemos un ratito como para llegar hasta ahí. Usted sepa que lo que estamos dando es un resumen del estudio y usted a lo largo de la semana ya vino estudiando y esperamos que con este resumen complementemos las enseñanzas que han extraído durante toda la semana de las Sagradas Escrituras y que hoy continuarán cuando se congreguen en cada lugar. Así que, bueno, dejamos a Ada que nos diga cuál es el nombre de la parashá, las escrituras que contiene y que nos hable de los temas y la introducción, o sea, vamos a ponernos a estudiar. Deje el mate un cachito y tome nota. Bien, la parashá de esta semana es la número 38, lleva por nombre en hebreo Koraj, que significa nada más y nada menos que Coré. Coré es un nombre propio, lleva el nombre de la persona, podríamos decir, que va a sobresalir en esta reflexión, en este estudio, aquel que va a encabezar una rebelión contra Moisés y Aarón. Las lecturas son Números, capítulo 16, 1 al 18, 32, es decir, 3 capítulos completos, todo el 16, todo el 17 y todo el 18 del libro de Números. Primera Samuel 11, 14 al 12, 22 y Hechos 5 del 1 al 11. Los temas son la rebelión en el desierto, la protesta y la confirmación por parte de Dios, una prueba de la designación de Aarón, la reiteración del deber de Aarón, obsequios a los sacerdotes y diezmos para los levitas. En esta porción vemos una rebelión abierta a las autoridades puestas por Dios, un intento de desplazar a Moisés y a Aarón como líderes de la nación. El cabecilla de esta rebelión
es esta persona que acabamos de mencionar, fue nada más y nada menos que su primo Coré. También era levita, descendiente de la familia de Coat. Aparentó o se erigió, se levantó como un defensor de las masas e intentó desacreditar a Moisés. Coré estaba molesto, ¿no? Porque todo empezó por una disconformidad, una molestia, algo que no le gustaba. Básicamente estaba molesto porque Dios no le había dado a él un rol más destacado. Y fíjense que junto con Coré estaba Datán y Abiram, ambos de la tribu de Rubén, a quienes también les molestaba que los puestos claves de liderazgo fueran ocupados por levitas y no por miembros de su propia tribu. ¿Por qué? Porque Rubén, recuerden ustedes, que fue el primogénito de Jacob. Y algunos de sus descendientes sentían que ya se les debería haber otorgado más importancia por causa de la primogenitura. Entonces ya empezamos a tomar nota, empezamos a tomar nota de lo que nos está diciendo Ada como introducción, porque ya hay información muy importante. Ada dice que Coré estaba molesto porque Dios no le había dado un rol más destacado. ¿Y qué encontró? Encontró dos que también estaban molestos porque Dios no le había dado un rol más destacado. Entonces, la verdad es que muchas veces las personas están molestas y piensan que es con la congregación, piensan que es con los hermanos, pero la verdad es que tome nota de lo que acabamos de decir. Coré estaba molesto porque Dios no le había dado un rol más destacado. Por lo tanto, no estaba molesto, aunque la rebelión fue contra la autoridad de Moisés y Aarón, en realidad él estaba molesto con Dios, porque quien había delegado su autoridad en Moisés y Aarón para que cumplieran una función bastante sacrificada en ambas personas, él estaba molesto con Dios, porque Dios era el que había dado esa autoridad y esa función tanto a Coré como a Aarón. Así que tome nota que el inicio de la rebelión empezó porque no estaba conforme, estaba molesto, porque no era reconocido como él pensaba que debería ser reconocido, y encontró dos líderes más que también pensaban, nosotros somos de la tribu de Rubén, que era el primogénito, así que nosotros también tenemos que ser reconocidos sobre todo el liderazgo de la congregación. Presta atención a eso porque vamos a desarrollar este tema y vamos a intentar que queden enseñanzas importantes para que no nos sucedan este tipo de cosas en la congregación de Dios en la iglesia. Adelante, Ada. Bien, Coré se rebeló luego de la inauguración del tabernáculo cuando Aarón y sus hijos fueron designados por Dios como los únicos que podían realizar el servicio de los sacrificios y el ministerio en el lugar santo, siendo Aarón el único que podía entrar en el lugar santísimo una vez al año en su condición de sumo sacerdote. Dijimos que entonces tanto Aarón como Coré eran descendientes de Coat y eran primos entre ellos. ¿Y cuál era el gran problema de Coré? Deseaba el sacerdocio y no solamente servir a Dios como levita. Era como poca cosa el ser un levita para él. Era injusta o fue injusta y falsa la inculpación de Moisés y Aarón de haberse ellos mismos arrogado tal honor, el honor de ser sumo sacerdote Aarón, cuando fuera de toda duda habían sido llamados por Dios mismo. Esto le facilitó a Coré la tarea de movilizar a 250 jefes principales de la congregación, del pueblo, quienes a su vez también eran primogénitos. Así que él tuvo la capacidad de no solamente revelarse él, Datán, Abiram, sino que lograron
sumar a esta queja, a esta rebelión, a 250 príncipes o jefes del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo? Él aprovechó que otros levitas estaban disconformes por haber sido relegados a ser simples asistentes de los sacerdotes. No nos olvidemos que venimos de estudiar en la porción anterior lo que fue el fracaso de los espías, ¿no? De esos 12, 10 dando un reporte erróneo que desalentó a todo el pueblo, y producto de eso, Dios había decretado que toda la generación iba a morir en el desierto sin ver la tierra prometida. Entonces, Corea aprovechó este desánimo, de este descontento de todo el pueblo para encabezar una insurrección. ¿Y qué hizo? Los sedujo con palabras persuasivas. Él los persuadió. Su buena labia, su buena charla, su capacidad de discursear logró que varios se plegaran a esta rebelión. Recordemos también que este mal reporte de los 10 espías, del cual estaban excluidos Caleb y Josué, no había sido contra la tierra solamente, sino básicamente contra la palabra de Dios, las instrucciones de Dios y todas las promesas que Dios les había dado. Por eso, nuevamente en este caso, se están oponiendo a la palabra de Dios porque había sido Dios quien había designado la autoridad para conducir al pueblo en cabeza de Aarón y de Moisés. Bueno, veamos entonces, empezamos con el capítulo 16, pero vamos a ver algo interesante, que usted ya va tomando nota. Cuando se siembra una discordia, cuando se siembra una disconformidad, cuando se siembra una duda, eso se usa mucho en política, sembrar dudas contra el adversario. Una vez que está sembrada la duda, es muy difícil desarraigar la duda. La duda es donde opera Satanás. En la fe opera el Señor, en la fe opera el Espíritu Santo, en la duda opera Satanás. Y eso es lo que habían hecho los 10 espías inmediatamente antes del tema que estamos considerando. Habían venido y habían sembrado duda en el pueblo. Duda siempre. En primer lugar contra Dios, pero también contra los líderes que él había determinado para que cumplieran una función. Acuérdense, siempre el liderazgo en la iglesia, en la congregación, es para cumplir una función. Cada uno de los líderes que reciben autoridad de Dios es para cumplir una función. No es líderes jerárquicos, es personas que van delante cumpliendo una función y conduciendo al resto de las personas. Entonces, eso es lo primero que vamos a notar, que una vez que se siembra una duda, esa duda es muy difícil de desarraigar, y eso es lo que aprovechó Coré como para hacer esta rebelión. La otra cosa que usted tiene que notar es que de los hijos de Rubén, estos líderes de hijos de Rubén, había 3. Uno era Datán, el otro Abiram y el otro On. Sin embargo, cuando ustedes ven después, más adelante, van a ver que On aprovecha la oportunidad de arrepentirse, y los que quedan en la rebelión son Datán y Abiram, lo cual nos está hablando de que siempre Dios da una oportunidad de reencauzar nuestro camino, de tener una verdadera teshuvá, un verdadero arrepentimiento, y reencauzar nuestro camino por la senda que Dios ha marcado. Entonces lo vamos a ver, que continúan Datán y Abiram, pero On, que era el tercero de los hijos de los descendientes de Rubén que estaban en la rebelión, ya no está. Entonces es muy importante que entendamos estas cosas. Una vez que se siembra una murmuración, es difícil desarraigar la murmuración o las consecuencias de esa murmuración. ¿Por qué? Porque el diablo obra con la murmuración, con la incredulidad, con la duda,
con el temor, con el miedo, son todas herramientas que utiliza Satanás para desarticular la unidad del cuerpo. Adelante, Ada. Otro dato interesante que no nos debería pasar desapercibido es que la tribu de Rubén, si nos recordamos cómo estaban ubicadas las tribus alrededor del tabernáculo, la tribu de Rubén es la que acampaba al sur del tabernáculo y acampaba cerca de la familia de Coat. Entonces ambas estaban al sur. La familia de Coat, que eran los levitas que estaban bien cerquita alrededor del tabernáculo, la familia de Coat estaba al sur y la familia de Rubén también estaba al sur. Entonces, la proximidad de la tribu de Rubén con Coré, con el malvado Coré, les trajo el infortunio a los descendientes de Rubén. Con Coré les contagió orgullo, celos, ambición, resentimiento y rebelión, ¿no? Fijémonos qué fácil son contagiar estas cosas y qué delicado es el tema de a quiénes estamos cerca, quiénes son nuestros vecinos, ¿no? Algo para que lo meditemos. Muy importante lo que está diciendo Ada, ¿por qué? Porque Coré, dentro de las 3 familias de Leví, él pertenecía a la tribu de Coat. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado? Que eran los que transportaban las cosas más santas, más sagradas en la peregrinación por el desierto, las cosas más sagradas del tabernáculo. O sea, tenían una posición de privilegio en el servicio. Sí. Que esto lo enseñó el pastor David en la reunión de pastores hace un par de domingos. Y él nos enseñaba que Dios le había dicho a Moisés, cuídame especialmente a la familia de Coat. Bueno, eso que Dios le ha dicho, cuídame especialmente a la familia de Coat, ahí estaba Coré. Era uno de los que Dios le había dicho a Moisés, cuídame especialmente a esta gente. O sea, Moisés y Aarón estaban cuidando a Coré, pero Coré se estaba rebelando. Yo quiero que presten atención a lo largo de esta breve enseñanza, ¿dónde está la falla de Coré? La falla de Coré siempre está, la falla de la persona siempre está en el corazón, porque del corazón salen todas las cosas. Del corazón salen los malos pensamientos, las malas acciones, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, siempre lo que hay que cuidar, según las escrituras, es el corazón. Y ahí es donde estuvo la falla de Coré, en su corazón. El corazón de Coré no era agradable a los ojos de Dios. El corazón de Coré no era agradable a los ojos de Dios y lo vamos a ir viendo brevemente porque ya se nos está adelantando el tiempo. Queremos llegar al 18, que hoy queremos completar todo el estudio. Yo resaltaría aquí que de un corazón amargo, de un corazón con resentimiento, de un corazón probablemente con baja autoestima, brota una raíz de amargura. Y esto lo dice Hebreos 12, 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces vemos un corazón contaminado, un corazón herido, un corazón con baja autoestima, generalmente contagia a otros. Brota esa raíz de amargura que no solamente afecta a la persona, sino que contamina a muchos. Y es exactamente lo que pasó en el caso de Coré y las personas a las que él pudo reclutar en su rebelión. Y generalmente el que se rebela, el que entra en rebelión, por estas cosas que dice Ada, no se va a dirigir a una persona cualquiera. Alguien que se convirtió la semana pasada. Va a buscar influenciar a los líderes. Exacto. Siempre va a buscar influenciar a los líderes. Va a tratar de... Eso el versículo 2 lo dice. Y se levantaron contra Moisés
con 250 varones de los hijos de Israel. ¿Quién eran esos 250 varones? Príncipes de la congregación. No solamente príncipes, de los del consejo. ¿No? Varones de renombre. Entonces, ¿qué buscaron? Buscaron establecer una... personas que fueran referentes, que tuvieran renombre, buena posición, referentes de otros. Como una pirámide. Como una pirámide. Coré en la cabeza, en la cúpula de la pirámide, en el vértice, y después con 250 hombres de renombre, miren la estrategia, qué interesante. Con esos 250 armaban la base de esa pirámide de toda la gente que eventualmente los pudiera seguir. A veces el diablo es más astuto que nosotros, porque nosotros sabiendo estos modelos, porque tomó un modelo de Dios, no tomó un modelo que se le ocurrió a él. El diablo es un impostor, toma modelos de Dios. Entonces, tomó príncipes, tomó líderes, sabiendo la influencia que ellos tendrían. Exacto. Y nosotros que tenemos el modelo de Dios en ese sentido, nombrando por ejemplo a los 70 ancianos, al Sanedrín, etcétera, modelos que se repiten en las Sagradas Escrituras, Jesús con los 12, Jesús con los 70, Jesús con los 120 del aposento alto, tomando el modelo es el modelo de Dios, que tenemos que formar esos líderes que nos acompañen, porque esos líderes, hombres de influencia, después van a multiplicar la visión, porque sobre aquellos a quienes ellos tienen influencia y pueden enseñar la visión recibida de la palabra de Dios. Y a veces nosotros, por egocéntricos, pensamos que somos nosotros los de la visión y nosotros solos, y no formamos esos líderes para producir el efecto multiplicador. Bien. Avanzaría entonces para hablar, ahora que introdujiste este tema, Coré comenzó con acusaciones para poner a la defensiva a Aarón y a Moisés, ¿no? Los acusó de codiciosos y de haberse apropiado del poder y prestigio a expensas de la nación, cuando, según ellos, todos sus integrantes estaban tan calificados como ellos. Ellos argumentaron, o sea, Coré y los rebeldes, ellos argumentaron que todos los israelitas eran igualmente santos y por lo tanto Moisés y Aarón no tenían el derecho de arrogarse para sí los dos puestos más encumbrados de la nación. Y la verdad es que si analizamos un poco lo que se refiere al tema del liderazgo, hay dos formas de establecer liderazgo. Una es establecer liderazgo a través del poder y la otra es a través de la influencia. Y muchas veces se confunde poder con influencia. Entonces vamos a tratar de explicar un poquito esto, que es un tema muy interesante para todos aquellos que ocupan alguna posición de liderazgo. Todas las personas que tienen poder, de alguna manera, también tienen influencia. Y quienes tienen influencia se encuentran con cierta clase de poder. Pero se trata de cosas bien diferentes. En la Torá, a lo largo de toda la Torá, encontramos dos roles diferentes con respecto al liderazgo. La Torá nos habla de reyes y nos habla de profetas. ¿Qué hacen los reyes? Los reyes tienen poder, básicamente, entonces tienen el liderazgo a través del poder. Ellos pueden cobrar impuestos, establecer impuestos, reclutar a las personas para servir en el ejército. Ellos deciden contra quién hacer guerra, pueden imponer castigos no judiciales para preservar el orden social, ¿no? Todo lo que pueden hacer los reyes a través del poder. Por otro lado, en contraste a los reyes, tenemos los profetas. Los profetas no tienen poder en absoluto. Ellos no dirigen ningún ejército, ellos no imponen impuestos. ¿Qué hacen los profetas? Simplemente transmiten, son portavoces de Dios. Eso significa profeta. Transmiten la palabra de Dios, pero no tienen los medios para hacerla cumplir. Todo lo que los profetas tienen es influencia. Y algo
interesante es que cuando un rey muere, y lo vemos a través de la historia de Israel, el poder se acaba. Muere el rey, el poder muere con ese rey. Sin embargo, cuando un profeta muere, comienza su influencia. ¿Por qué hablamos de poder y de influencia? Porque Moisés reunía en su persona los dos roles del liderazgo. Moisés tenía poder y tenía influencia. Algo que ocurre es que cuando compartimos nuestra influencia con otros, no tenemos menos influencia que antes, sino que lo que teníamos, esa influencia se incrementa. Si yo comparto influencia, como decía Horacio hace un rato, esa influencia se va a multiplicar. Pero con el poder es diferente. Mientras más poder le damos a otra persona de ese poder que tenemos, entonces menos poder tenemos. Esto lo dice Horacio también, lo conocen muy bien los políticos. Ahora, fíjense lo que se refiere a la inspiración, el conocimiento, la inspiración, la visión, son cosas que se pueden compartir sin perderlas. Quienes la comparten con otros aumentan la riqueza espiritual de toda la comunidad sin perder la propia. Lo que Coré y sus seguidores buscaban era el poder. Y en este caso, esta rivalidad es una amenaza a la autoridad. Ellos no buscaban inspirar a otros, ellos solamente buscaban autoridad. El uso del poder disminuye a los demás, en cambio, ejercer la influencia, cuando comparto esa influencia, esa inspiración, ¿qué hago? Engrandezco a los demás. Y lo más importante que tenemos que entender es que todos tenemos la capacidad de ser buena influencia. Y no solamente tenemos la capacidad, sino que es lo que Dios anhela. La verdad es que Dios es soberano, Él elige y da su autoridad para ejercer la función a quien Él quiere. Pero muchas veces aparecen personas que no aceptan sobre sus vidas a las personas a quienes Dios ha delegado esa autoridad para ejercer la función que recibieron de parte de Dios. Entonces, ¿por qué decimos que el corazón de Coré no era el indicado ni el correcto? Porque Coré fue un oportunista con sed de poder y fue también un gran manipulador. Él tenía conciencia de la amarga desilusión de quienes habían sido desplazados del liderazgo. ¿Y qué hizo? Él detectó esto y como gran manipulador vio el descontento, la disconformidad de varios y decidió aprovecharlo para su propio beneficio. No fue en beneficio de toda la nación, solamente detrás de su corazón estaba la intención de quedarse con el poder y el reconocimiento. Entonces Coré aprovechó esa situación, esos sentimientos de culpa, de frustración, de pérdida que tenían los primogénitos, y de esa manera Coré y los hijos de Rubén pudieron juntar 250 príncipes para rebelarse contra la autoridad puesta por Dios. Interesante, ¿no? Esta rebelión que se origina en un levita, en el levita Coré, de la familia de Coat, la familia más ilustre y más cuidada de los levitas, se comparó a sí mismo. Acuérdense que estamos hablando de ese corazón. ¿Dónde está el corazón de Coré? El corazón de Coré está en que cometió el error de compararse a sí mismo con Aarón. No era con Moisés el asunto, era con Aarón. Esta fue una rebelión contra Aarón, contra el sumo sacerdote. Se comparó a sí mismo con Aarón. En realidad fue contra Moisés también, ¿no? Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque él quería reemplazar a Aarón en el sumo sacerdocio y los descendientes de Rubén, que eran Datán y Abirán, querían reemplazar el liderazgo por la primogenitura, el liderazgo político de Moisés. De Moisés. O sea, Datán y Abirán a Moisés y Coré a Aarón.
Entonces, ¿qué hizo Coré? ¿Dónde está la falla del corazón, entre otras? Se comparó a sí mismo en lugar de hacer lo que a él le correspondía. En lugar de estar mirando, tengo que hacer esto, Dios me delegó esto y lo tengo que hacer con excelencia, no, me comparo con otro, me empiezo a comparar. Y la verdad es que se puso a organizar una rebelión contra la autoridad dentro del pueblo de Dios. Y es así como dentro de la iglesia de Dios vemos muchos favorecidos por Dios para el servicio. Dios les ha dado dones y ministerios para ejercer el servicio dentro del cuerpo de Cristo, pero continúan conservando en su interior problemas con la autoridad. ¿Cuál es el problema? No aceptan la autoridad. Hay gente muy talentosa, pero muy talentosa. ¿Cuál es su falla si son tan talentosas? Que no aceptan autoridad sobre su ministerio. No aceptan autoridad. Y eso es un gran problema. Es imprescindible que esas personas que no aceptan autoridad espiritual sobre su vida pasen un proceso de sanidad interior. Porque este problema puede tener su origen en orgullo, en celos, en ambición, en resentimiento, inclusive en baja autoestima por problemas que hayan tenido alguna vez y que le dejaron esas heridas por baja autoestima, y ahora quieren ser la autoridad de todo y saber todo y ser los que más saben, los que más esto, más lo otro, y no aceptan ningún tipo de autoridad. Vemos gente sin paternidad espiritual. En la iglesia, lo primero que tendríamos que preguntar a los líderes: ¿quién es tu padre espiritual? ¿Quién es la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida? Porque de estas cosas brotan las raíces de amargura que mencionaba Ada antes. Brotan las raíces de amargura. No se puede funcionar dentro de un cuerpo sin la debida autoridad. Lo vamos a encontrar eso donde, en Efesios 4, del 11 al 16. Entonces, cuando habla de que Dios designó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿para qué? Para perfeccionar a los miembros del cuerpo, pero en el 16 dice: de quien todo el cuerpo, en el 15, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, sigue su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, si no hubiera una autoridad en el cuerpo, una cabeza, la cual es Cristo, que hace que, si en mi cuerpo no hubiera una cabeza que le diga a esta mano que se mueve, este brazo que se mueva para allá, esta mano que se abra y se adelante, al cuerpo que se mueva, a los pies que caminen, ven, hay una autoridad sobre todos los miembros de un cuerpo. Entonces, en la iglesia no se puede trabajar sin autoridad. Y eso es totalmente bíblico. Claro, más de uno dice: no, pero mi autoridad es Cristo. Ajá, qué interesante, ¿no? Porque en Lucas 7:8 Jesús destaca las palabras del centurión, cuando le dice a Jesús: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y Jesús dice que vio la fe de este hombre. Realmente es interesante que en el cuerpo de Cristo, en la congregación durante el desierto, no solamente Moisés y Aarón eran autoridades, sino que había príncipes. Pero arriba de los príncipes estaba el Sanedrín, los 70 ancianos, había príncipes, etc. El cuerpo necesita moverse bajo autoridad, así como mencionó este centurión. Y fíjense lo interesante de la autoridad de Moisés, que era una autoridad delegada por Dios, que él, en el versículo 4 leemos que cuando vio la rebelión, se postró sobre su rostro. Cayó a tierra en humillación, en oración, buscando la dirección de Dios. No asumió una actitud de autoritarismo, tratando de imponer su autoridad, sino que se humilló delante de aquellos a quienes
Dios había puesto bajo su autoridad. Pero en esta ocasión, Dios no le dijo, Moisés no le dijo a Dios, perdona al Perdonalos. pueblo, porque era tan malo ese corazón de Coré, era tanto el daño que estaba haciendo en el cuerpo. Yo siempre le digo a los pastores, tu límite de tolerar cosas es cuando lo que hace alguien está perjudicando, dañando el cuerpo de Cristo. Porque tu principal obligación como pastor es cuidar el rebaño, cuidar el cuerpo. La principal obligación de un pastor es cuidar el rebaño de ovejas. La principal función nuestra como pastor de una iglesia es cuidar a la congregación. Entonces, ¿dónde está el límite? Cuando lo que hace alguien daña a la congregación. Entonces ya no podemos interponernos para defender lo indefendible, sino que tenemos que dejar las cosas en manos de Dios, tal como hizo Moisés, y que hizo una prueba, puso una prueba. Y la prueba es, tomen los incensarios, tomen los incensarios, pongan fuego en los incensarios, a los 250, pongan fuego, y Moisés tome su incensario y ponga fuego, con una salvedad, que usted tal vez no lo haya notado. ¿De dónde sacó el fuego cada uno de ellos? Los 250 príncipes no podían entrar al tabernáculo, porque hay lugares de santidad, hay como círculos de santidad dentro del tabernáculo, que ahora esto está bien fijado en esta para allá. Sí, ¿Quién puede entrar en el primer círculo de santidad, que es el lugar santísimo? El sumo sacerdote una vez por año. Al lugar santo, después el otro es hasta el lavacro, y el otro es hasta el altar de bronce. Sí. Entonces, ¿de dónde sacaron los 250 rebeldes el fuego del incensario? Lo sacaron de su casa, del brasero de su casa. ¿De dónde sacó Aarón el fuego para su incensario? Del altar de bronce, de donde tenían que provenir todo el fuego que se usara dentro del tabernáculo, aún el fuego para encender las lámparas de la menorá, del altar de bronce, que era el fuego que había sido encendido originalmente por Dios, por la gloria de Dios. Entonces, ¿de dónde sacó cada uno su fuego? Esto es clave que lo anote también, porque ¿de dónde sacamos el fuego que nos lleva teóricamente a servir a Dios? ¿De dónde sacamos el fuego? ¿Del brasero de nuestra casa? ¿Del brasero de nuestro corazón? ¿O sacamos el fuego del altar de Dios, el fuego encendido por Dios, el fuego que emerge y que surge de su palabra y que es aplicado por el Espíritu Santo para nuestro servicio, porque es el Espíritu el que nos da los dones para servir al Señor? Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Otra cosa que Moisés hace es que él sabía claramente contra quién ellos se estaban rebelando. Por eso en el versículo 11 les dice: por tanto tú y todo tu séquito sois lo que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Esas quejas no estaban realmente dirigidas contra Moisés Aarón, sino que, como decíamos al principio, esas quejas eran contra Dios. Dios les había dado a ellos funciones como levitas. ¿Para qué Coré quería el sumo sacerdocio de Aarón? ¿Para qué lo quería? Solamente para él sentirse importante, encumbrado, capaz de llevar adelante una función que Dios le había asignado a otra persona. Otro episodio importante acontece entre el versículo 12 y 14 de este capítulo 16, porque vemos que Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, y vemos con qué insolencia ellos reaccionan y le contestan. Entonces, la primera lección que también nos muestra acá Moisés, esta gran lección del liderazgo, es que podemos aprender a no actuar rápida o precipitadamente. Antes de hablar, antes de actuar,
antes de condenar, siempre buscar hacer las paces. Moisés dice estos versículos que mandó a llamar a Datán y a Abiram e intentó hacer la paz con ellos. Trató de hacerlos entrar en razón, pero ellos se rehusaron de manera arrogante. Entonces Moisés, el gran profeta de Dios, el gran líder de Israel, no dudó en humillarse a sí mismo. ¿Y qué hizo? Dice que como no quisieron venir, Datán y Abiram, entonces él fue a buscarlos en un esfuerzo final para hacer las paces. Esto también nos deja una enseñanza, que si en nuestra familia, en nuestra comunidad de la fe, en la iglesia, hay discordia y peleas, debemos ser los primeros en extender la mano para hacer la paz. Si haciendo esto Moisés no sintió que ponía en compromiso su buen nombre y honor, su autoridad, ¿cómo podemos sentirnos nosotros de esa manera? No tiene que estar nuestro orgullo y nuestra posición por encima del bien común. Incluso, como puede pasar y muchas veces pasa, si nuestra propuesta es rechazada, no debemos darnos por vencidos, sino intentarlo una y otra vez. Moisés le tocó sufrir, enfrentar muchas rebeliones, por lo que le hubiera sido fácil caer en el patrón de rechazar automáticamente esas rebeliones. Pero en cambio lo vemos a Moisés tomarse el tiempo para evaluar cada problema y tratar de arribar a una solución razonable. Él no impuso su autoridad, sino que intentó razonar con los que se quejaban. Solo con Coré y su asamblea Moisés recurrió a un enfrentamiento. Ahí sí Moisés no le dijo a Dios, perdónalos. No, Dios hizo que los desafiara. ¿Por qué? Porque el gran problema acá es que el objetivo de Coré era desafiar la autoridad de Moisés y la autoridad de Dios. Generalmente, una vez que las personas tenemos una posición arraigada, nuestra naturaleza humana nos lleva a que sea muy difícil cambiar de forma de pensar. Una vez que armamos argumentos en nuestra cabeza, que tratamos de buscar explicación, que tratamos de racionalizar, eso se lo llama justificar y se lo llama también racionalizar, nos encerramos en esa posición. Entonces, empezamos a discutir. ¿Por qué? Porque queremos, ¿no?, por nuestro ego, defender esa posición. Pero vemos a Moisés comenzando por vencer su ego al postrar su rostro en tierra y tratar de convencer a Datán y a Abiram enviando a llamarlo. Cuando fracasa en su intento de que Coré recapacitara, Moisés, ¿qué hizo? Apeló a esos otros líderes de la rebelión, pero él recibió una respuesta insolente y respetuosa. Datán y Abiram trataron a Moisés como el líder fallido que los había sacado de la nación de la prosperidad y de opulencia que era Egipto a una lenta agonía en el desierto. ¿Cuántas acusaciones sobre Moisés? Ellos sostenían que Moisés no tenía el derecho de dirigirlos, lo acusaron de abrigar una intención malévola con respecto al pueblo, lo acusaron de menoscabar la libertad del pueblo, lo acusaron de señorear sobre ellos por su propio honor, y la verdad es que fueron todas críticas falsas e infundadas. ¿O acaso Moisés no era como un padre para toda la nación? ¿No era un siervo fiel y plenamente dedicado a procurar el bien por amor a Yahweh y por amor a Israel, su pueblo? Porque si bien es cierto que todavía no los había introducido a la tierra prometida, ¿de quién era la culpa? Los había conducido hasta el límite
prácticamente de Canaán. Había estado a punto de darles posesión de la tierra. Y algo muy grave que también hicieron estos rebeldes es que le dieron a la tierra de esclavitud, se refirieron a Egipto con las mismas palabras que Dios usó para describir la tierra prometida. Ellos dijeron que Egipto era una tierra que según ellos fluía leche y miel. Y la verdad es que muchas veces nos pasa esto en las iglesias. Los líderes les damos la palabra de Dios para que sus vidas den en el blanco, pero las personas muchas veces no están dispuestas a obedecer y terminan echándole la culpa a Dios y a sus siervos por las consecuencias de su desobediencia a la Torá de Dios. Es muy interesante esto, ¿no? Hay dos problemas que vemos en ese pueblo de esclavos que andaba por el desierto, que al final no pudo entrar en la tierra prometida. Y los problemas que vemos en ellos son los que se repiten hasta el día de hoy en la iglesia. La falta de autoridad espiritual, la falta de obedecer, de sujetarse, vamos a decir, la falta de escuchar los consejos de la autoridad espiritual. Siempre estamos hablando de autoridad espiritual, bíblica. No estamos hablando de cualquiera que se enseñoree de la grey de Dios. No, de aquel que tiene un ejemplo hacia la grey, que vive lo que enseña, que vive lo que predica, que vive lo que pide a los demás. Eso es una autoridad bíblica. Más todavía, todo lo que una autoridad bíblica debe pedir o indicar o instruir a aquel que está bajo su autoridad, tiene que salir de la Biblia. No puede ser invento. Yo siempre digo, yo soy contador público, pero nunca en la vida se me ocurrió dentro de la iglesia, en las múltiples consultas que yo he recibido, dar algún consejo como contador público. Nunca, nunca. Porque yo como pastor tengo que dar consejos según la Biblia, no según si soy algo afuera o tengo alguna experiencia afuera. Yo estoy, o me parece, o este es mi criterio, o sobre la base de mi experiencia. No es ni criterio, ni experiencia, ni conocimiento ajeno a las Escrituras. Un padre espiritual, un líder espiritual como Moisés o como cada uno de nosotros como pastores, tiene la obligación de dar instrucción bíblica, exclusivamente bíblica. Cuando hay una consulta, cuando hay un problema que resolver, siempre es sobre la base de lo que dice las Sagradas Escrituras, lo que dice el Señor. Y cuando vos hablas palabra de Dios, lo que estás transmitiendo es la autoridad de Dios, como Moisés. Transmitía lo que Dios le hablaba en el lugar santísimo, ahí, la Shekinah, lo que le decía. Cuando transmitís palabra de Dios, estás transmitiendo la autoridad de Dios porque estás siendo portavoz de Dios. Y si las personas no quieren escuchar la voz de Dios a través de su palabra que vos como autoridad espiritual le estás transmitiendo, muchas veces sucede que la persona no quiere hacer teshuvá, no quiere arrepentimiento, no quiere reconciliación, no quiere seguir tus instrucciones dadas en función de lo que aprendemos en la palabra de Dios. Entonces hacen lo que quieren, pero después tienen las consecuencias de lo que hacen. Y entonces vienen y te echan la culpa a vos y a Dios, o al revés, a Dios y a vos. Pastor, yo no estoy enojado con usted, estoy enojado con Dios. Eso lo hemos escuchado los últimos 30 años un montón de veces. Entonces sí están enojados con vos, están enojados con Dios y con vos que transmitiste la palabra de Dios. Pero no os engañéis, dice la Escritura. En Gálatas capítulo 6, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, nosotros como líderes tenemos que dar palabra de Dios, no lo que me parece, no lo que sería mejor según mi criterio, no, lo que dice la palabra de Dios exclusivamente. Y las personas deberían estar bajo autoridad y escuchar la voz de Dios a través de sus portavoces. Y si no, asumir las consecuencias de su propia conducta.
asumir, que es lo más difícil de hacer una persona, asumir la responsabilidad, asumir que lo que estoy recogiendo es lo que sembré, asumir que la desobediencia a la palabra de Dios siempre trae consecuencias, asumir que no estar bajo autoridad, que no estar bajo autoridad espiritual tiene una consecuencia, porque estoy dando lugar a escuchar otras voces de los Datán, de los Abiram, pero peor todavía de los Coré que hablan palabra de Satanás. Bueno, vamos a ir más rápido entonces, porque se nos fue el tiempo ya. Entonces, ¿por dónde seguimos, Ada? Quisiera mencionar, porque ahí en el versículo 15 dice, Moisés se enojó en gran manera y le dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Obviamente Moisés estaba triste, dice que se enojó, Moisés estaba molesto, pero hay una gran diferencia entre las personas que actúan con odio y quienes actúan porque así corresponde. Es decir, la diferencia es si al ver el mal que cometen las personas pecadoras, reaccionamos con odio hacia las personas o hacia los males que la persona cometió. ¿Odiamos a la persona o odiamos a la acción? Porque acá Moisés estaba muy enojado por la acción que ellos habían tenido. Si nosotros odiamos a las personas, entonces nuestra respuesta será principalmente una venganza personal. Decíamos hace un rato, defendemos nuestra posición y lo único que queremos es vengarnos. Yo tener razón por sobre el otro. Pero, por otro lado, si nosotros detestamos la acción malvada, entonces nuestra reacción va a ser el deseo de eliminar los actos malvados y no a las personas que cometieron esos actos. No debemos dejar que nos dominen nuestros sentimientos de enojo y de furia. Si no lo logramos, nos arriesgamos a perder el control sobre nosotros mismos, a luchar por motivos personales y no en defensa de la verdad y no en defensa de Dios. Y hay un texto, sí, anoten ahí este pasaje, 2 Corintios, capítulo 2, del 5 al 11. Es importantísimo este texto. Y son palabras de Pablo. Lo está diciendo Pablo, pero imagínense como si lo estuviera diciendo Moisés. Y a ver si somos capaces de decirlo nosotros también. Pero lo está diciendo Pablo. Pero imagínense a Moisés en el desierto, dice, en esta situación con Coré. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a toda la congregación, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Miren a Moisés buscando a Datán y a Abiram, ¿no? Primero mandando a llamarlos, y como no vinieron y le mandaron una respuesta impertinente, fue personalmente, y ahí fue donde fueron consumidos, ¿no? Entonces, para que no, dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Para qué? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Tiene que haber sujeción a una autoridad. Acá los corintios tenían que estar sujetos al apóstol Pablo. No hay vuelta que darle, a ver, porque dice, os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y lo interesante es que no sé si a veces podemos decir como la oración de Moisés, ni aún un asno he tomado de ellos. ¿Vieron? Ni aún un asno he tomado de ellos. Estaba orando y le está diciendo a Dios. Ni a ninguno de ellos he hecho mal. Entonces Dios que usa en su oración su propia integridad como líder espiritual, su propia
integridad, con lo que está afirmando que nunca usó su autoridad gubernamental para enriquecerse, nunca usó su autoridad espiritual para enriquecerse, para quedarse con los dineros del pueblo. Y eso lo vamos a aclarar bien en el capítulo 18. Discúlpame, te inserto acá. Fíjense que prácticamente son las mismas palabras que usa el profeta Samuel en la porción de la Haftará, cuando leemos 1 Samuel, porque él dice, ¿no? Él se enfrenta al pueblo y también de alguna manera dice, bueno, observen mi integridad, cómo fue mi conducta durante todos los años que yo serví a Dios. Moisés acá prácticamente diciendo lo mismo que dijo Samuel. Moisés acá, Samuel en su discurso de despedida antes de morir, y el apóstol Pablo. No aceptó nada, ni como regalo, ni mucho menos como soborno o coima. Y no es que Moisés no tuviera derecho a un salario, si se quiere usar la palabra salario, que no existía en esa época, ¿no? El concepto, porque la sal vino después, el pago con sal. Pero no aceptó remuneración. Nada. No aceptó coima, no aceptó cohecho. Cohecho quiere decir coima. No aceptó dinero. Y tenía derecho a aceptarlo. Y muchas veces vemos a los líderes de este tiempo diciendo que ellos tienen derecho. Y nadie les niega el derecho. Nadie les niega el derecho a una remuneración proporcional al trabajo que realizan. La remuneración es un concepto, y discúlpenme que saque mi condición de conocer los temas económicos y contables. La remuneración siempre tiene que tener una proporcionalidad con la tarea realizada, siempre, claro, con la tarea. Entonces yo no puedo decir, no, pero yo enseño los miércoles y los domingos en la iglesia y merezco un sueldo completo de todo el mes porque estoy a tiempo completo. ¿Tiempo completo? Eso no es tiempo completo. Eso es, después sucede que cuando la gente va a las escrituras, va a la escritura y descubre lo que las escrituras dicen, entonces se dan cuenta del engaño y dice, hemos sido usados, y después quedan con una rebeldía y con heridas en el corazón porque dice, hemos sido usados por la religión. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque hay siempre debe existir una reciprocidad del que recibe debe ser recíproco con el que le da, pero debe ser proporcional también, proporcional principalmente por parte del liderazgo. Entonces lo que Moisés hace es proponer una especie de careo entre los acusadores y Aarón, los reta a presentarte junto con Aarón a la mañana siguiente para dejar el asunto en manos del juicio de Dios. ¿Qué hace Coré? Acepta el reto y se presentó con Moisés y Aarón a la puerta del tabernáculo, y vemos que la gloria de Dios se apareció para confirmarle a Moisés y a Aarón, sobre todo, su posición. Y algo muy grave que Dios no dejó pasar por alto, a partir del versículo 20, del 20 al 27, vemos cómo Dios responde. O sea, Moisés tratando por todos los medios de buscar la paz, la conciliación, de hacerlos entrar en razón. Sin embargo, cuando todo se agotó, entonces Moisés dice, bueno, tratemos vamos a hacer de que Dios demuestre quién realmente tiene la autoridad. ¿Y qué hace Dios? Dios no dejó pasar por alto que Coré había logrado implantar una semilla de duda en las mentes del pueblo, de todo el pueblo, respecto a la veracidad de Moisés y de su profecía. Esto era un grave pecado de parte de toda la nación, con consecuencias inimaginables para el resto del propósito de Dios con su pueblo. Moisés hizo dos cosas, y se intercedió ante Dios para defender a la nación en su conjunto, e instó al pueblo a deslindarse de Coré y de sus seguidores. Por eso dice que se aparten de entre la congregación, los consumiré en un momento. Entonces Moisés le dice, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó?
¿por qué airarse contra toda la congregación? Fíjense, Dios les dice, los voy a liquidar, y otra vez Moisés, ¿no?, intercediendo a favor del pueblo. Y se refiere a Dios como Dios de los espíritus de toda carne, es decir, el hacedor y conocedor de todos los corazones humanos. Es ese Dios que puede distinguir entre los verdaderos culpables y los que son descarriados por la influencia de los culpables. Y es muy parecido al argumento que dio Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham intercedía por Gomorra y le dice, Señor, si es por Sodoma y Gomorra, si hay 50 los vas a destruir, si hay, etcétera, etcétera? Así que, no sé, ¿avanzamos? Bueno, interesante de los versículos 25 a 27, que Moisés se paró y fue a verificar nuevamente, por última vez, si Datán y Abirán habían cambiado de actitud. Jaón había cambiado de actitud. Ahora fue a verificar si Datán y Abirán habían cambiado de actitud para tratar de salvar a los rebeldes, en definitiva. Entonces, en presencia de ellos, no habiendo una respuesta positiva, dijo Moisés, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya. Apartaos, no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Ojo con esto. Entonces, la nación escuchó la advertencia, pero los rebeldes, ¿qué hicieron? Siguieron obstinados. Salieron a la puerta de sus tiendas. Datán, Abirán, sus esposas, sus hijos, dice, aún los de pecho, aún los bebés sacaron a la tienda. Miren la soberbia de ellos. ¿Y cuánto podemos enceguecernos por defender una situación equivocada, que no solamente nos arriesgamos nuestra propia vida, sino que en este caso ellos arrastraron a sus mujeres, a sus hijos y aún a los más pequeños? Porque la rebelión del corazón, escuchen esto, la rebelión del corazón, estoy hablando de miembros de la congregación, porque esto es toda congregación en el desierto. Sí, pueblo de Dios. Produce enceguecimiento, ciega. Y este enceguecimiento que produce la rebelión en el corazón del hombre, el rebelde no mide las consecuencias, pierde la capacidad de medir las consecuencias, ni las consecuencias en la congregación, ni la consecuencia en él, ni las consecuencias en su propia familia, que la mayoría de las veces su propia familia es la más perjudicada por las actitudes del que debería cumplir la función que Dios le ha dado como sacerdote en su propia familia. Entonces sucedió eso y Moisés anuncia una prueba y le dice, esto va a ser diferente a todo lo demás. Y en esto van a conocer que Yahweh me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Entonces, mira, interesante que Dios es la única vez, o la primera y única, ¿sí? Vez que pide un milagro para probar la autenticidad de su ministerio, de su función. Entonces, sin duda, él consideró que no había otra alternativa, no hay más alternativa. Había agotado todas las instancias. Entonces, para dejar asentada firmemente la validez de la Torá, se vio obligado a recurrir a una demostración que acallase a los incrédulos, a los escépticos, a los rebeldes, a los que desconfiaban, a los que tenían dudas. Entonces les dice, si Yahweh hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahweh. Y es lo que sucedió. Cuando terminó de hablar todas estas palabras, dice el versículo 31, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol
y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Y algo interesante que también pasó simultáneamente es que salió fuego de delante de Yahweh y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso allí en el tabernáculo. Ese fuego que habían puesto extraño no los pudo salvar. Y salió fuego de adentro del tabernáculo, del lugar santísimo, y quemó a los 250 príncipes. Ahora, ¿por qué tiene esto que ver con el Nuevo Testamento? Porque estaban en los comienzos de la formación de la congregación del pueblo, claro. Estaban en los comienzos de la formación de la congregación de Yahweh. Al igual que sucedió luego de la primera venida de nuestro Redentor Jesucristo. Y después de que descendió el Espíritu Santo ahí en Pentecostés. De Hechos capítulo 2. Y al igual que entonces hubo un fuerte acontecimiento sobrenatural en los comienzos de la iglesia neotestamentaria. Un acontecimiento sobrenatural que evitó, escuche esto, ¿para qué fue eso? Evitó la propagación del pecado en la naciente iglesia. Y este hecho sobrenatural que cortó la propagación del pecado fue la muerte de Ananías y Zafira por pretender mentir al Espíritu Santo engañando a la iglesia. Claro, justamente esa es la porción del Nuevo Testamento que leemos junto con esta para allá, Hechos, ahí capítulo 5, la muerte de Ananías y Zafira. Que lo mismo, ¿no? Fue un corazón motivado porque ellos querían de alguna manera ser reconocidos, ser renombrados. Se guardaron parte de lo que habían vendido y mintieron. Mintieron a la iglesia, a los discípulos, a la congregación. Y terminamos con Coré, porque terminó Coré, se lo tocó la tierra. Pero al día siguiente... Diciendo que la misericordia de Dios no se termina nunca. Si ustedes van a números, que no están en esta para allá, pero van a número 26:11, el número 26:11 dice, mas los hijos de Coré no murieron. No murieron. Entonces, la naturaleza misericordiosa del corazón de Yahweh, nuestro Dios, declara en su palabra, en su Torah, que Él tuvo misericordia de los, tragó todo menos los inocentes. Exactamente. Entonces, después al día siguiente se armó otra rebelión más. Otra vez, al día siguiente. 41-43, toda la congregación de los hijos de Israel, ahora todo, ¿ven? Como la cizaña sembrada, la cizaña sembrada, cómo se crece junto con el trigo. O un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Yahweh. Salió fuego del lugar santísimo, le echaron la culpa a Moisés. Entonces, ustedes causaron la muerte. Claro. Entonces Dios desató una mortandad. Lo vamos a decir rápido. Dios desató una mortandad que mató, según el versículo 49, 14.700, además de los muertos por la rebelión de Coré. 14.700 más. Ahora, con el mismo santuario, con el mismo incensario que había venido la muerte a Coré y a toda esa gente, salió Aarón ejerciendo su ministerio con su incensario encendido con la llama del altar de Dios, salió a interceder arriesgando su vida y se metió entre la peste, entre los muertos que estaban a un lado y los que todavía no habían muerto que estaban del otro lado, tal vez algunos ya enfermos por morir, y se metió en el medio entre los muertos y los vivos para que ese mismo incensario, pero ahora alimentado con el fuego de Dios, eliminara la mortandad, cesara la mortandad, y así fue como cesó la mortandad. En este capítulo, entonces, ¿qué hemos aprendido ahora?
En este capítulo aprendimos que siempre es conveniente humillarnos y dejar que Dios ponga en orden las cosas. También aprendemos que no debemos apartar, nos debemos apartar de los grupos que no obedecen las instrucciones de Dios contenidas en su Torá, sino que se rebelan contra los siervos de Dios escogidos para guiar al pueblo por el desierto de este mundo rumbo a la tierra prometida que recibiremos en el reinado milenial de Jesucristo. Por eso hay un texto en Apocalipsis que nos impulsa a salir y apartarnos. Apocalipsis 18, 4 y 5 dice: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Finalmente, en el capítulo 17, para desarraigar toda duda en cuanto a la designación de Aarón como sumo sacerdote, Dios le da una última prueba, en los versículos 1 al 7, de tomar una vara por cada príncipe de cada tribu. De Israel, y por la tribu de Leví, una vara que tenía el nombre de Aarón. Cada tribu tenía que poner el nombre de su tribu. Pero la tribu de Leví no tenía el nombre Leví, tenía el nombre de Aarón, el sumo sacerdote, porque lo que Dios quería confirmar era el sumo sacerdocio de Aarón. Entonces, ¿hay algo que quieras decir de este capítulo? No, que otra vez vuelve a aparecer un tema de murmuración también fue una rebelión hacia el sumo sacerdocio de Aarón, ¿no? Acusaban a Moisés de que había designado él a Aarón, cuando sabemos que no. Dios le ordenó a Moisés probar que Aarón había sido designado por orden divina mediante estas pruebas que también muchas veces hablamos, también el año pasado lo comentamos, de esas 12 varas, y sabemos que las varas fueron llevadas al lugar santísimo, presentadas delante del pueblo, y solamente las ramas toda la noche frente al arca, frente a la misma presencia de Dios, toda la noche frente al arca quedaron esas 12 varas, y al día siguiente, ¿qué pasó con las varas? Y la vara de Aarón se había reverdecido, apareció con flores, con renuevos y con frutos. Una clara indicación a la vista de todo el pueblo de que realmente Aarón había sido escogido para el sumo sacerdocio. Y hay acá una relación con Jesucristo y su sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Porque esta vara de Aarón era tipo y figura de Yahshua, de Yahshua, de su sacerdocio, porque él creció como un retoño, como dice, un retoño delante de Yahweh, un renuevo, una raíz en tierra seca, según Isaías 53:2. Y también esta vara de Aarón ilustra la resurrección de Cristo como sacerdote escogido por Dios, porque Jesús fue designado sacerdote, confirmado con la ordenación sacerdotal en el bautismo de Juan, pero fue confirmado como sumo sacerdote cuando él se presentó en el tabernáculo en el cielo con su propia sangre. Entonces, si ustedes miran Isaías 11, del 1 al 5, donde habla de que saldrá una vara del tronco de Isaí, usted léalo porque no nos queda tiempo. Y ese retoño entonces es Yahshua. Eso es una profecía mesiánica acerca de Jesucristo. Yo te diría que vayamos al 18. Bien. El versículo 10 de ese capítulo 17 habla de cesar las quejas para que no mueran. Las quejas contra la voluntad de Dios traen muerte en lugar de bendición. Siempre. Subraye eso. Cesar las quejas para que no mueran, porque las quejas contra la voluntad de Dios traen muerte en lugar de bendición. Siempre. Bien. Vamos al capítulo 18. Capítulo 18, del versículo 1 al 7,
habla de ofrendas. Y acá hay una división especial, porque está dividiendo entre diezmo y ofrendas. Muy interesante eso. Está haciendo una diferenciación entre regalos o donaciones a los sacerdotes y lo que son diezmos. Entonces, miren interesante, los regalos a los sacerdotes, del versículo 1 al 7, y después los diezmos, ¿para quién son? Entonces, no está diciendo que a los sacerdotes se le podía dar diezmos. No. A los sacerdotes no se le podía dar diezmos, sino eran ofrendas, eran donaciones, eran donativos, eran regalos. Los diezmos estaban destinados única y exclusivamente a los descendientes de la tribu de Leví fuera del orden arónico. O sea, el resto de los descendientes de Leví. Pero alguno me podría decir, pero los levitas le tienen que dar el diezmo de los diezmos a los sacerdotes. Pero ese diezmo de los diezmos, si usted lee detenidamente, va a ver que se lo daban como ofrendas, para separar de que los sacerdotes no podían recibir diezmos, sino que solamente recibían regalos, ofrendas, que los únicos en el pueblo de Israel, en el templo de Dios, eran los descendientes de la tribu de Leví los que podían recibir diezmo. Entonces, del 1 al 7 tenemos el tema de las ofrendas. Muy, muy interesante eso, porque el versículo 6 le dice a Aarón que Dios ha tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel y los he dado a vosotros en un don, en regalo de Yahweh, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Subraye eso, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión, para que sirvan en el templo, en todo lo que tenía que ver con el templo, con el tabernáculo, inclusive la guardia del templo, de hacer guardia, de cuidar el templo, de cuidar los utensilios. Entonces, no estaban, lo de la guardia se los menciono porque la noche que Jesús fue entregado, no vinieron los romanos a aprehenderlo, a tomarlo preso. Vino Judas con los levitas, guardias del templo. Vino con esta guardia que se establece acá, con la guardia del templo. Dice en la traducción nuestra dice los alguaciles. En realidad era los levitas que eran responsables de la guardia del templo. O sea, no eran los romanos los que vinieron a tomar preso a Jesús, sino fue Judas con los de la guardia del templo, con los levitas. Ahora, dice que se los entregó como regalo a Aarón y a sus descendientes, pero se los entregó como regalo para el servicio a Dios. El servicio en el templo. En el templo. No para que fueran sus sirvientes en su casa. En su casa, no. No para lavar el auto del pastor y todas esas cosas que escuchamos muchas veces. Ir a limpiarles la casa al pastor. Ir a limpiarles la casa. No. Se los entregó para el servicio a Dios. El servicio, los ayudaran en el servicio en el templo. Entonces, y como les dije recién, estableció áreas de santidad. Claro. Áreas de santidad. En el versículo 7 lo vemos. Tú y tus hijos, o sea, los de la tribu de la familia de Aarón, guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar. Y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don de servicio el servicio de vuestro sacerdocio. Y el extraño que se acercare morirá. Esto es para subrayarlo también, porque está hablando de espacios de santidad. De santidad. Y estableciendo quiénes podían acercarse a cada uno de esos espacios. A esos espacios de santidad. Acá está estableciendo un espacio de santidad de los sacerdotes.
pero está diciendo que el extraño, o sea, el que no fuera sacerdote, que se acercara a ese espacio de santidad, moriría. Moriría. Entonces, nosotros livianamente a veces cantamos y decimos que tenemos el libre acceso para entrar al lugar santísimo. Eso es erróneo, eso está mal. Hay espacios de santidad. El tabernáculo era el espacio de santidad donde podían entrar solamente los sacerdotes, no los levitas, solo los sacerdotes descendientes de Aarón. Y de todo eso había un espacio de santidad mayor todavía, que era el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, el arca, con el propiciatorio y los querubines y la shekinah. Ahí no solamente no podían entrar ni siquiera los sacerdotes, sino el sumo sacerdote una sola vez por año. Había espacios de santidad. Y acá te menciona que ni el resto de la congregación, los extraños, al sacerdocio podían entrar porque iban a morir. Entonces nosotros a veces con liviandad decimos, vamos a entrar en el lugar santísimo y vamos a entrar y entra, hermano, al lugar santísimo. No. Ministrar, no podemos andar profanando. A ver, no podemos andar profanando los lugares sagrados, pretendiendo que podemos entrar en el lugar santísimo, porque esto está penado con la pena de muerte para toda persona que no sea el sumo sacerdote. La única manera en que un creyente, ustedes y yo, un creyente y la Ada, que un creyente puede entrar al lugar santísimo en el cielo, es si está en Cristo, si está en Él. No puede entrar solo al lugar santísimo porque ahora es creyente y el velo se rasgó. No puede entrar. Puede entrar solamente el sumo sacerdote, y nosotros tenemos un sumo sacerdote que él sí puede entrar, y si estamos en él podemos entrar en él, porque solamente él puede entrar como sumo sacerdote. A ver si lo entendemos en Hebreos capítulo 4, que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solamente en Él. Si estamos en Cristo, Él es el que puede entrar en el lugar santísimo. Y podemos entrar entonces si estamos en Él. Anote esto, por favor, para que no haya mortandad. Ahora, desde el versículo 8 hasta el 20, desde el 8 al 20, se establecen las ofrendas que serían para los sacerdotes. Del 8 al 20. Y habla de todos los tipos de ofrendas. Entonces, vamos a saltear las ofrendas para los sacerdotes, solamente que en el versículo 20, que es el último que estamos mencionando, Yahweh dijo a Aarón: de la tierra de Israel, no tendréis o no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Tremenda herencia, Dios mismo siendo herencia de ellos, no la tierra. Entonces, hoy día, muchos dicen que son levitas y sacerdotes y tienen múltiples inversiones en diferentes lugares, entonces están contradiciendo este versículo. No vamos a hablar de eso, pero en estos versículos vemos que además de los diezmos, que vamos a tratar ahora a continuación, del versículo 21 al 24, los miembros de la congregación de Yahweh pueden dar donaciones y ofrendas voluntarias, que en este caso son para los sacerdotes. Claramente quedan establecidas para los sacerdotes. Ahora, del 21 al 24, si querés lo leo. Ada lo lee. Dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. A ver, ¿a quién le dio Dios los diezmos de la congregación? A ver.
Capítulo 18, versículo 21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví, es decir, a los levitas, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Vuelve a hablar de los espacios de santidad. No cualquiera se podía acercar. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. No iban a recibir tierra para la cual pudieran labrar y cosechar. 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Lo vuelve a repetir, que ofrecerán a Yahweh en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces, este tema continúa con la provisión para los levitas. No debían o no habían de tener parte en la distribución de la tierra, solo se les dieron después cuando entran a la tierra, algunas ciudades específicas para que pudieran habitar. Pero no tierras para cultivarlas, como recién dije, no tenían tierra para cultivar y poder comerciar con ellos. Los levitas tenían el honor de servir al tabernáculo, lo cual se negaba a los demás israelitas. Solamente los levitas lo podían hacer. Pero sí los israelitas tenían el honor de heredar la tierra prometida. Sin embargo, los levitas no iban a heredar tierra. A cambio, entonces, ¿qué les dio Dios? A los levitas, para su mantenimiento, para su sustento, les daba el diezmo de todo el pueblo de Israel. Vean el versículo 21, porque ahí en el versículo 21 encontramos el diezmo bíblico. Tantos andan buscando el diezmo bíblico. En el versículo 21 está el diezmo bíblico. Los diezmos eran exclusivamente para los levitas, para aquellos que eran descendientes de Leví, que no fueran de los Aarón. levitas de la familia de Aarón. Y lo recibían como recompensa por dedicarse al servicio a Dios, recibiendo un diezmo de las cosechas. Lo recibían por dedicarse a su labor sagrada y para compensarlos por la parte de la tierra prometida a la que tuvieron que renunciar, por lo que no tendrían la provisión de las cosechas. Entonces, el diezmo era solamente para los descendientes de Leví, y el resto de los israelitas ni siquiera se podían acercar al tabernáculo, y eran parte de las 12 tribus. Y ni siquiera se podían acercar al tabernáculo. O sea, no importa cuál era la función que quisieran o que pretendieran desempeñar, como Datán y Abirán, que eran primogénitos, no importa quiénes fueran, eran de Israel, pero no se podían acercar ni siquiera al tabernáculo. Con lo tanto, no participaban de esta bendición del diezmo bíblico, solamente los descendientes de la tribu de Leví. Y del 25 al 29 les va a aclarar mucho más esto. A ver. Dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que les he dado a ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Yahweh el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Yahweh de todos vuestros diezmos
que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda a Yahweh de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Yahweh al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Yahweh. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Es decir, que ni los sacerdotes podían recibir diezmos del pueblo. Y los diezmos de los diezmos que recibían de los levitas era ofrenda. Porque ellos no tenían autoridad para recibir diezmos. Entonces, esto se lo aclaro porque muchos dicen que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, lo cual es bíblico. Y dicen que nosotros también somos sacerdotes, por eso podemos recibir diezmos. Acá le queda muy clarito de que los sacerdotes no podían recibir diezmos. Por eso Jesús nunca pidió un diezmo. Exacto. Nunca. Él recibía ofrendas, recibía donativos, ofrendas voluntarias. Por eso tenía un tesorero que era Judas. Exacto. Entonces los sacerdotes recibían diezmos de los levitas, y cuando los levitas recibían el diezmo, lo daban, separaban, y esto tenía el rango de terumá, es decir, de ofrenda, que encima se le daba al sumo sacerdote y él la distribuía convenientemente entre el resto de los sacerdotes. Y cuando se reconstruye el templo... Cuando se reconstruye el templo, Nehemías. no lo vamos a leer, usted anote la cita, ¿qué pasa cuando se reconstruye el templo? Eso está en Nehemías, anote, 10. Nehemías capítulo 10, del 35 al 39. Nehemías 10, del 35. Vuelve a repetir exactamente, prácticamente lo mismo que acabamos de estudiar acá en el libro de Números, como era el reparto de los diezmos y de las ofrendas. Después el versículo 31 habla que todo esto se podía comer en cualquier lugar. En cualquier lugar. Pero otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cuál era la función en ministerio, porque Dios le estaba dando este diezmo en compensación de su ministerio, lo dice clarito. ¿Cuál era su ministerio? ¿Cuál era exactamente el ministerio que llevaban adelante los levitas? Los sacerdotes lo vimos, cuál es claramente la función de los sacerdotes, y ahora cuál era la función de los levitas. Entonces se los voy a aclarar, porque algunos dicen que hay que darle el diezmo a ellos, pero no solamente no son descendientes de la tribu de Leví, No. Segundo, no están cumpliendo el servicio en el templo en Jerusalén, porque ya no hay templo, pero ellos dicen que lo cumplen en el templo formado por piedras vivas. Pero vamos a ver cuáles eran las funciones de los levitas. En primer lugar, su función era enseñar al pueblo a separar lo santo de lo profano. Segundo lugar, enseñar al pueblo a separar lo puro de lo impuro. En tercer lugar, enseñar a santificar los espacios sagrados. ¿Cuáles son los espacios sagrados? El templo, el tabernáculo formado por estas piedras vivas para morada de Dios por el Espíritu, santificar la iglesia, santificar otro espacio sagrado, el tabernáculo en el tiempo. ¿Saben cuál es el tabernáculo en el tiempo? Shabbat. Es el día de reposo santificado, apartado para Yahweh Dios, y santificar las fiestas de Levítico capítulo 23, que son las fiestas de Yahweh. Santificar los espacios sagrados. Y en cuarto lugar, debían enseñar al pueblo a vivir conforme a la Torá de Yahweh, a vivir conforme a las instrucciones de Dios. Ustedes pueden leer Levítico capítulo 10, del versículo 8 al 11. Y bueno, hemos aprendido en este capítulo qué cosas. Que no es admitido por Dios que los beneficiarios del servicio obtengan todo gratis, porque dijimos el obrero es digno de su salario, como bien dice Pablo ahí en 1 Timoteo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás
bozala el buey que trilla y digno es el obrero de su trabajo. Y yo les digo, hermanos, nosotros como líderes de la congregación de Yahweh, no podemos enseñar el diezmo establecido en la Torá como que sea una ley de Dios para nosotros. No lo podemos hacer. Tenemos que enseñar el modo de dar de la congregación que ya está establecido allí, en las ofrendas, en las donaciones, en los regalos, en la provisión para el ministerio. Tiene que haber una reciprocidad. No es admitido en la Biblia que los beneficiarios del servicio obtengan todo gratis, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, si alguien te está dando, tenés la obligación de darle. Pero no digas, le voy a dar el diezmo, le voy a dar como reciprocidad lo que me está dando. Con un corazón generoso. Con un corazón generoso. Reconociendo. Es una reciprocidad hacia el que sirve a la congregación. Entonces, en la iglesia, todos los miembros tienen una función. Y por ser un cuerpo que trabaja unido, si alguno por su función, escuchen esto, si alguno por su función dentro de la iglesia, ya sea pastor o su función, la función que sea, maestro, invierte tiempo por su función dentro de la iglesia, ese tiempo que podría estar usando para ganar su pan de cada día, su pan y el de su familia, y lo invierte para servir en la iglesia, el resto de los miembros tienen la obligación de recompensarlo, pero no como diezmo levítico, tienen la obligación de recompensarlo como reciprocidad por lo que está recibiendo de este siervo de Dios. Cuando el pueblo de Dios da con generosidad, y lo vemos en los donativos a Moisés para el tabernáculo, en los donativos a David para el templo, lo vemos acá en los donativos para los sacerdotes. Cuando el pueblo de nuestro Padre da con generosidad, según su corazón, y hace el trabajo al que Él lo ha llamado, y lo hace a la manera de Dios, escuchen eso, estas ofrendas de corazón van a alcanzar, van a ser suficientes, y van a ser más que suficientes, porque la Biblia nos muestra eso, porque no se limitarán a un 10%, serán mucho más generosos, más abundantes en la generosidad. La clave siempre es un corazón generoso, y el trabajo del liderazgo, un trabajo apropiado. Quizás se debe dejar claro en este punto, como lo he dicho recién, que Jesús no usó ningún dinero de la tesorería del templo. Nunca usó. Nunca. Porque él no era levita, él era de la tribu de Judá. Entonces, ahí en la tesorería del templo estaban los diezmos de la tierra y del ganado de Israel. Entonces, Jesús, siendo de la tribu de Judá, como dice Ada, y no de la tribu de Leví, no tenía derecho, era una cuestión jurídica, no tenía derecho a recibir legalmente diezmos. Jesús se financió por medio de ofrendas voluntarias de diversas personas, como dice Lucas 8:3, Juana, la mujer de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras, ellas le servían con sus bienes. Y cuando no tenía plata, proveyó milagrosamente para sí mismo, como cuando le dijo a Pedro que pescara un pez para pagar el impuesto del templo. Él pagó el impuesto del templo, y se proveyó del dinero del templo. Y a principios del trabajo misionero de Pablo, él proveyó para sí mismo con su habilidad para fabricar carpas. Esto en Hechos 20, 34 a 35. Él trabajaba, se sostenía con su trabajo. Con su trabajo. De hacer carpas. Vosotros sabéis, dice, que estas manos proveyeron para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. En todo os he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, si miramos a Pablo, que era fariseo, conocía la Torá de memoria,
muchos de sus primeros conversos eran judíos y seguramente si Pablo hubiera tenido derecho para recibir diezmos, ellos se lo habrían dado. Pero eso no era legal, de acuerdo con la Torá de Yahweh, y Pablo era un fariseo de la tribu de Benjamín. No, era de la tribu de Leví. Ahora, cuando más tarde en su ministerio se habían establecido iglesias, algunas iglesias, él dice que despojó a algunas para predicar a otros. Segunda Corintios capítulo 11, 7. Cometí pecado humillándome a mí mismo para que vosotros seáis enaltecidas, porque os he predicado gratuitamente el Evangelio. Y más, recibía ofrendas de unas iglesias, dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo sostenimiento para ministraros a vosotros. No habla de diezmo, habla de sostenimiento. Todos nosotros, y con esto terminamos esta para allá, todos nosotros, quienes somos creyentes en Jesucristo, somos llamados para ser cristianos a tiempo completo, todos nosotros. No es que somos cristianos 2 horas por semana. A lo mejor 1 hora más en la mitad de semana. Pero hay también, y tome nota de esto, hay también quienes son llamados a un ministerio a tiempo completo o a tiempo parcial, de diferentes maneras, con diferentes servicios. Sí que los hay, a tiempo completo o a tiempo parcial. Son llamados a servir a la congregación de esa manera. Algunos de estos, Pablo dice que son dignos de doble honor. Este término griego, dignos de doble honor, el honor, la palabra honor es un término griego que incluye mucho más que muchas gracias por servirme, muchas gracias por el tiempo y el sacrificio a la congregación. Es mucho más la palabra honor en griego. No es solamente gracias por el trabajo bien hecho. El término habla también de remuneración en dinero, reciprocidad. Si alguien te está sirviendo, preocúpate porque tenga sus necesidades satisfechas. Él y su familia tengan sus necesidades satisfechas. Sus hijos también tienen que ir a la escuela. Sus hijos también comen. Su familia también necesita medicina. Entonces también necesitan abrigo. Entonces, 1 Corintios, y el texto que les dejo, no es una cuestión de diezmo levítico, es una cuestión de reciprocidad, de tener un corazón conforme al corazón de Dios, generoso y dador, y recompensar a aquellos que te están sirviendo en la iglesia. Se trata de eso, de generosidad. Por eso 1 Corintios 9, 13 y 14 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario? Es decir, los que sirven al altar participan del altar. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, hay una reciprocidad proporcional al servicio. Acuérdense de esto y anótelo. Es reciprocidad proporcional al servicio. O sea que hay una obligación del que sirve y hay una obligación del que recibe el servicio. Por hoy nada más. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios tenga misericordia de todos nosotros e ilumine nuestra mente y nuestro corazón para entender su santa palabra. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand
accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.